todos ahí y bueno, pues aquí estamos para escucharos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Hola Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gloria? ¿Cuánto tiempo, no? Sí, desde luego, no nos hemos visto hace mucho. Pues lo que acabamos de escuchar es una cinta grabada por el etnomusicólogo Hugh Tracy, que era un inglés que estuvo muchos años viviendo en Sudáfrica y que hacía grabaciones sobre terreno. Yo he seleccionado esta canción para musicalizar esta imagen y es un proceso que vamos a seguir durante toda esta horita, que he seleccionado una serie de imágenes de Gloria y las he musicalizado para contraponer también lo que yo como percibía la imagen y cómo esa imagen podría tener sonido, ¿no? Porque para mí la música y el sonido es algo que es inherente al continente africano. Entonces la imagen sin sonido de alguna manera se quedaba coja, ¿no? Con Gloria hemos preparado una serie de bloques y también de discurso, por decirlo de alguna manera, que ahora hemos quedado que quizás no lleguemos a todo, que vamos a dejar que la cosa fluya. Vamos a conversar sobre su trabajo, pero también sobre el continente, sobre la mujer, sobre el feminismo, colonización, bueno, un poco a donde lleguemos, ¿no? Efectivamente, porque es un jardín súper denso y simplemente hablando tú y yo nos derivamos a otros terrenos también. Pero vamos a intentar centrarnos en lo que nos inspiran las imágenes y en lo que yo he querido transmitir con estas imágenes. Y bueno, Tania ha hecho un enorme regalo a mi trabajo, que es acompañarlo con esa música que bueno, Tania sabe un montón. Y bueno, es como ponerle una guinda al pastel, está increíble. Me mandó una selección que me ha abierto unos mundos. Yo creía que sabía bastante y sé un 0,6%, creo. Nunca sabemos bastante. Esto no, claro. Esta imagen, Gloria, ¿qué es para ti? Pues como te comentaba cuando estábamos hablando de esta imagen, para mí es empezar un poco por el final, pero es muy importante. Cuando trabajé en el Museo Nacional de Lagos y me encontré esta imagen, me venía mucho, acababa de leer a Mata Aidó, es una escritora ghaneana, que es muy mayor y que se hizo muy conocida sobre todo por un libro que se llama Nuestra hermana Aguafiestas, My Sister, Our Sister Killjoy, y ella, bueno, pues siempre decía que no se consideraba feminista, porque el concepto de feminismo se lo había apropiado el Occidente, ¿no? La lucha de las mujeres occidentales, que tenían un discurso hegemónico y que se había borrado todas las demás luchas. Y entonces, bueno, pues estuvimos hablando, ¿no?, esta mañana de ese concepto universal de la lucha feminista o no. Y
es una manifestación y yo lo que hice fue manipularla para recalcar a las mujeres, ¿no? Para empezar a hablar del posicionamiento en estas sociedades de la mujer, que obviamente es muy distinta a la nuestra, ¿no? Y que, empezando por el principio de mi proyecto, es cuando descubro el libro de Oyeron Kuyewumi, de la profesora Oyeron Kuyewumi, escritora nigeriana, que se llama The Invention of Woman, donde básicamente, entre muchas cosas muy interesantes, habla de cómo el género, previamente a la colonización, no era el canal del privilegio, ¿no? El privilegio lo otorgaba la edad, básicamente, y el linaje. Hay una cosa que estuvimos hablando antes que me gustaría recuperar, que es la idea de la manifestación, ¿no? o del movimiento de mujeres, y también que tiene que ver con Ama Taido, que se contrapone a lo que dice Amina Mama, que es otra feminista, que ella propone separar la idea del movimiento de mujeres del feminismo, y que el movimiento de mujeres siempre ha habido en el continente africano. Además, hablaba de una serie de ejemplos que tienen que ver con una serie de dictadores en el continente que se acercan a las mujeres para defenderles, y por lo tanto el movimiento de las mujeres no tiene por qué ver con el feminismo. O sea, ella separa y dice, el feminismo es una cosa y el movimiento de mujeres es otra. Y en el continente sí que es verdad que hay en general, las mujeres, el espacio de emancipación es muy... se da en muchas sociedades, pero eso no significa que exista un pensamiento de la emancipación respecto al sistema patriarcal, que puede ser un movimiento que signifique pues ir cogiendo una fuerza, pero esa fuerza es de supervivencia de alguna manera, ¿no? Bueno, y sobre todo que es que tiene un espacio en lo político. O sea, hay mucho movimiento... A ver, yo quiero dejar claro que en mi proyecto yo no estoy hablando de feminismos africanos, lo nombro en mi libro porque me parecía, no podía evitar no enumerar algunos de los movimientos africanos o feministas africanos más importantes, ¿no? Pero yo no estoy hablando del feminismo africano. Pero sí soy consciente que muchos de estos movimientos, estas como versiones del feminismo, que están cada una vinculada a algo, a la naturaleza, al ecofeminismo, al tema de la inclusividad del hombre, pues cada una tiene su espina dorsal. Muchos tienen representación política, entonces eso yo creo que es la gran diferencia, ¿no? En lo que es por ejemplo, el riot no está contemplado en el concepto de manifestación, es muy distinto. El riot es algo violento, ¿no? Y ellas están haciendo una incursión en el plano de la sociedad, en la parte más política, tomando parte en las decisiones, ¿no? Como grupo de mujeres, y se considera a nivel político. Vamos al siguiente bloque y escuchamos un minuto de música. Esta canción es de Fela Kuti, se llama Colonial Mentality. En el minuto 10 ya es cuando empieza a cantar. 13 minutos dura.
13 minutos de la canción. Me pareció muy adecuada seleccionar esta canción para este bloque porque dentro del libro de Gloria ella selecciona bueno, tiene diferentes apartados, pero un gran apartado es la colonización de la mente. ¿Por qué para ti era importante hablar desde ahí o mencionar la colonización de la mente para hablar de la mujer? Bueno, ahora que me acuerdo, fuiste tú la que me hablaste del libro de Tiong'o, de la colonización de la mente, descolonización de la mente, hace, pues en la prehistoria, yo creo. Y que él se centra mucho más en el lenguaje, ¿no? Que es muy importante también para mí en el texto. El texto del libro habla mucho sobre el tema del lenguaje, ¿no? Cuando leo el libro The Invention of Woman de Oyeron Kiyewumi, ella nombra mucho, como os decía, cómo la colonización afectó el concepto de mujer, no lo he dicho antes, perdón. Previamente a la colonización, el lugar de la mujer era distinto en la sociedad y por temas de decisiones sociopolíticas, económicas, geográficas, la mujer se fue relegando a un plano donde estaba la mujer victoriana, ese modelo de mujer doméstica una mujer que básicamente pues estaba enseñada a cuidar de la casa y de los hijos, ¿no? No era la situación 100% en el continente y sobre todo a nivel de decisiones en la sociedad, ¿no? Tenían otra voz. Y la colonización de la mente es algo muy sutil, muy maquiavélico y muy subliminal que va ejerciendo presión, va relegando al individuo a un plano donde tomar decisiones es mucho más complicado y al final pues el fin es la sumisión y la falta de decisión, ¿no? Yo eso lo veía, había temas de lenguaje, simplemente implantar otro idioma a la fuerza, temas de belleza, por supuesto, vamos a hablar también más adelante bueno, en este bloque también podríamos hablar, ¿no? del concepto de belleza. Que tiene que ver un poco, claro, a mí lo que me gustaría es que remarcar, o desde mi punto de vista, para mí no es, o sea, que la colonización es una continuación de un proceso que había iniciado previamente, ¿no? que es la idea de la deshumanización del sujeto negro, ¿no? Y que es necesario deshumanizar al sujeto negro para iniciar ese cautiverio, ese secuestro que lleva pues, los esclavos sobre todo a América, aunque había esclavitud en el Índico. Entonces ahí se inicia precisamente también a través de la religión ese proceso de deshumanización del negro y que en la colonización se perpetúa desde mi punto de vista esa deshumanización y que cuando el europeo empieza a vivir en el continente africano, entonces es cuando empieza a imponer sus normas y sus formas de vida. Y sus valores, y su ética. Y entonces, si rescatamos la imagen, podemos ir a esta imagen victoriana, ¿no? de la religión, que es para mí la religión católica es uno de los grandes, podemos decirlo, culpables de este proceso, ¿no? Tanto de deshumanización como de la creación o de la invención de la mujer tal cual se entendía en esta religión. Bueno, sí, es que, mira, esta es la que decíamos, esta es la madre de la Kuti, la dimensión femenina, ¿no? Cómo es de toda esa cosmología que hay dentro de la experiencia de ser mujer, ¿no? Y cómo es tan distinta. Ahora estamos comparando no sé si comparando, pero contraponiendo dos experiencias distintas, pero es que hay tantas.
que es básicamente mi conclusión, ¿no? No se pueden comparar, o si se quieren comparar se tienen que sacar todas las luces y todas las sombras de esa experiencia para ponerlas al mismo nivel, ¿no? Me interesa mucho la mirada de la mujer blanca a la mujer negra y viceversa, el tema de la blanquitud, el tema de los conceptos de belleza. La Organización Mundial de la Salud dice que un 40% de la población mundial se blanquea la piel con unas cremas que son como decapantes, son cancerígenas y que provocan que esa epidermis sea tan fina que cuando tienen que hacerse una cesárea pues no tienen dónde coger. Hay una diapositiva también que es de unas estatuitas, pues estoy hablando de la objetualización del otro, ¿no? El otro que nos ayuda a definirnos a nosotros. Nosotros señalamos al otro para saber qué somos nosotros o qué no somos nosotros, ¿no? En esta contraposición, esta imagen de la mujer blanca y la negra, ¿podríamos ser tú y yo? Por supuesto. Lo que pasa es que tú eres más alta que yo, me parece. No, me refiero a que una de las... No, yo veo en esa imagen veo una cierta violencia, ¿eh? No, está claro que hay una cierta violencia, pero hay un espacio de superioridad de la mujer blanca respecto a la negra, claro. Y que creo que no hay. Pero sí que yo creo que hay que remarcar que en el proceso de creación de esta conversación sí que hay como lugares incómodos y hay como temas que creo que son interesantes, que yo siempre le he dicho a Gloria, de que se puedan hablar, ¿no? Porque en esta colonización de la mente, o sea, podemos ir al continente africano, a un paréntesis, pero también podemos volver al día de aquí y ahora, ¿no? O sea, vamos a hacer esos viajes. Con las imágenes estamos allí, pero que estas imágenes nos ayudan a situarnos aquí. Entonces, aquí, a día de hoy, ahí creo que este cuestionamiento de la mujer blanca haciendo un trabajo que a lo mejor le correspondería a otra persona, ¿no? Y en ese sentido, yo no sé si tú te sientes en la obligación de defenderte. A ver, yo soy consciente que he abierto un melón complejo, que puede herir sensibilidades y que puede haber mucha mala lectura, no mala, pero sesgada, con lo cual las imágenes están dentro de un contexto y se tienen que leer acompañadas, ahora encima acompañadas por una música que es un lux, pero yo estoy para escuchar. Si me he equivocado me lo puedo replantear, pero lo he hecho desde el convencimiento de mi propia experiencia y de cómo ha sido mi trayectoria. Esto viene de una reflexión interna de muy largo recorrido. No es algo banal que se me ocurrió durante una residencia de artista en Lagos. Venía ya con una mochila bien cargada y necesitaba entender muchas cosas, ¿no? Entonces, Tania y yo siempre hablamos de cómo tienen que surgir los puntos incómodos para primero para ponerlos encima de la mesa, ¿no? Quería recalcar cuando el libro que publiqué del proyecto, que lo pude publicar porque ganó un premio en Suiza, la presidenta del jurado era Dayanita Singh, y a mí me relajó bastante cuando dijo que mi proyecto lo que hacía era poner preguntas encima de la mesa más que de respuestas, ¿no? Porque me parecía que era efectivamente mi experiencia, ¿no? Yo había vivido en Mali y en un sistema matriarcal veía cosas que para mí como mujer blanca, empoderada, burguesa y con toda mi lectura y mi pensamiento feminista, pues me parecía que era una pena que no nos hubiesen observado, mirado y a lo mejor hasta imitado. Y eso fue tal mazazo para mí cuando me di cuenta de mi tremendo pensamiento, que 10 años después tuve que hacer esto, porque había algo que me estaba inquietando tanto que no sabía cómo solucionarlo. Entonces sí, efectivamente puede ser, me puedo haber equivocado, pero lo he hecho realmente intentando hilar muy fino
y intentando que todo este espectro, todo este mapa que he hecho, por supuesto se me han quedado muchos temas en el tintero. No he hablado de... No puedo hablar de la ablación, por ejemplo, ¿no? No está dentro de mi agencia para hablar de la ablación. Pero bueno, he intentado hacer un recorrido. No, pero es curioso lo que estás hablando porque aquí en el libro estás hablando de la colonización de la mente, pero la tuya también está colonizada. Por supuesto. Entonces, el proceso de descolonización que tú estás viviendo, porque es un proceso, no es ni mucho menos algo que se produce de una manera inmediata, sino que la misma creación del libro es ese proceso de descolonización, esa pugna, ¿no?, por tu posición y aceptar, porque estás cogiendo, te están metiendo caña, ¿no?, desde muchos lugares, ¿no?, y saber aceptar esas críticas para transformarse ese proceso de descolonización, que yo creo que eso es importante entender, que el proceso de descolonización pasa por ese lugar, ¿no?, de aceptar críticas en ambos lugares. Pero tengo la sensación de que en el libro solo hablas de ese proceso de colonización de la mujer negra, ¿no? O en las imágenes yo veo ese proceso en la mujer negra, no veo en la mujer... ¿Sí? A lo mejor estoy equivocada. No, yo lo que hablo, sí, porque fue como la primera cuando me fui a vivir a Mali, que no podía coger la cámara, porque yo creo que te lo he contado a veces, no soy una fotógrafa de National Geographic, con todo mi respeto, pero no podía replicar imágenes y estaba inquieta, ¿por qué no puedo hacer estas imágenes? ¿Por qué no puedo fotografiar a un niño sonriendo, a una mujer guapa, con estas telas preciosas, estos paisajes, ¿no? Y es que me pasé meses entendiendo por cómo se había creado ese imaginario. Y efectivamente había mucho escrito. Y yo ahí también estaba colonizada. Estaba colonizada por ese imaginario construido desde hace 400, 500 años, ¿no? Entonces, en el libro hablo de cómo se ha creado este concepto. No me pongo en el centro, no soy yo la colonizada, pero soy la consecuencia de todo lo que se ha hecho y, por supuesto, en los últimos, ¿qué diré?, 50, 60 años a través de los medios de comunicación, ¿no? Has parado antes de tiempo, no me has dado tiempo a pensar. Has hecho un Fela Kuti, es que ha aparecido Fela Kuti. No me has dado tiempo a procesar lo que estabas diciendo. Pero sí que el punto de partida es empiezas a entender el proceso de colonización y tú empiezas a descolonizarte. Pero en el continente, ¿cómo crees que las mujeres, como tú lo visualizas, se están descolonizando? O sea, que el feminismo es una vía de descolonización. Los feminismos que... Es que, Tania, yo no podría hablar. Yo puedo hablar como observadora, porque estábamos hablando antes de entrar del tema, Tania ha escrito un texto de observadoras y observadores, ¿no? Observados y observados. Pero la mujer africana... Bueno, yo, de hecho, todas estas fotos que son mías, no las de archivo, las hice durante esta residencia artista en Lagos. Yo ya había estado en Lagos y bueno, pues me facilitó para moverme un poquito más ágilmente. Lagos es la ciudad más grande de África, es una cosmópolis, metrópolis increíble. Y entendí que tenía que empezar a hacer un enorme paisaje de todo el posicionamiento en cualquier situación y cualquier evento de la mujer. Entonces, pues me metí en todos los eventos, llegué y era Felabration. Felabration es el gran evento donde celebran a Fela Kuti, toda la ciudad bulle, hay conciertos por todos los lados y a todos los niveles de clases sociales y luego me metí en prostíbulos, me metí en adivinaciones, en rituales de adivinación Ifá, en bautismos, en entierros. ¿Te metías con la cámara en esos lugares? Sí. ¿Y te dejaban? Sí, porque yo es que tras vivir en Mali ya he entendido hace mucho tiempo cómo son los códigos. Yo no hago una foto, ayer hice un taller con Emily y casi cumplo todos los checks. Todavía me falta un poquito y por eso
Gracias, Emily. ¿Cuáles son los checks? Pues ya temas súper complejos como contratos y esas cosas, pero nunca saco... De hecho, voy casi siempre sin la cámara y luego, a no ser que sea un evento que pasa solo en ese momento, ¿no? Y luego ya, no te voy a decir que me hago amiguita, pero veo qué onda y luego ya pues vuelvo con la cámara o no. La cámara, he aprendido a dejar la cámara en casa. Me cuesta muchísimo porque siempre te parece que te vas a encontrar el momentazo, ¿no? Y también hay fotos de mujeres de espaldas, siempre me acerco a ellas después de hacer la foto, se la enseño. Si no la quieren, la borro delante de ellas. Eso es una cosa que también he tenido que aprender a hacerlo. He hecho mucha foto que luego las he mandado a imprimir ahí y se las doy, que normalmente, curiosamente, no les gusta, aunque ellas salgan para nosotras divinas, porque son de elegancia pura, porque están con actitud, no sé qué, pues ellas no se ven bien. Bueno, eso es un proceso de colonización, ¿no? Del imaginario, ¿no? Efectivamente. Entonces yo eso lo respeto, ellas tienen una manera de verse guapas y que no tiene por qué ser lo misma que el mío, por supuesto. Pero bueno, que intento mantener ese ritmo de trasvase por lo menos, o de respeto, de no robar, ¿vale? Todos hemos robado imágenes, yo creo, ¿no? Viajamos y es muy complicado no robar imágenes, pero cada vez hay que intentar hacerlo menos y cada vez hay que intentar no ser un paparazzi y volver a casa. Porque yo también lo que he aprendido, que ahora ya lo transmito en mis clases, es que somos tan responsables de las imágenes que traemos a casa y de todo el discurso que traemos a casa. Y es como si te vas a México, pues es que los mexicanos, todos los mexicanos, no, es que he estado en África, pero en todo África. No, he estado en este país, pues ahí es que, yo qué sé, lo bueno o lo malo. No se puede hablar en general de todo, ¿no? Estás justamente reforzando un imaginario, objetualizando a una persona, a un colectivo, a una población. Retomando este artículo de Observadores y Observados, un artículo que escribí para realmente transmitir cómo la fotografía, sobre todo la fotografía humanitaria, había hecho mucho daño al imaginario del continente africano. Había colonizado el imaginario del continente africano en el sentido de que ese paternalismo por ayudar, lo que había es creado este imaginario o reforzado, porque ya estaba, ¿no? De inferioridad, de pobreza, de guerras, y lo que venía a transmitir es como el resurgimiento de los fotógrafos, ¿no? Como con el continente africano poco a poco va cogiendo, va entrando dentro de ese gran halo del progreso que es cuestionable, que es el capitalismo, etcétera, etcétera, pero sí que existe un proceso de democratización de la fotografía, porque a través de las cámaras de teléfono, a través de las cámaras fotográficas ya tienen la capacidad de transmitir su propia narrativa y eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de colonización de la mente, yo creo que respecto al continente africano hay una gran responsabilidad de esas imágenes de antropólogos, de esas imágenes de archivo, lo cual para mí es o sea, no la respeto en absoluto. No, a ver, es que estás hablando de muchas cosas, espera, que me estoy poniendo un poco nerviosa. Vale. A ver, efectivamente, la cámara fue parte del proceso de toda la parafernalia colonizadora, ¿no? Junto con la Biblia y las armas. Entonces eso es el principio, o la continuación de un refuerzo de imaginario. Y como dice Felwinsar en Afrotopía, existe un futuro muy distinto a lo que se ha creado por parte de esa colonización de la mente, ¿no? Hay yo sí veo siempre, a lo mejor desde una esfera un poco elitista, que hay una conciencia de que ya no nos tienen que vender la moto a nosotros. Hay un mercado propio, hay una gestión del discurso, de las intenciones, de las emociones propias, y ya no dependen tanto. Hay mercados del arte locales, hay instituciones locales
y hay un discurso local, ¿no? Y yo creo que es muy importante que no tengan siempre que mirar hacia Occidente. Vale, pero de todas las cosas que he dicho, he dicho ahí muchas cosas en este discurso. Me he perdido algo, ¿no? Sí. No, pero no, evidentemente, o sea, como cualquier sociedad se crean sus propios centros. Retomando a Wu Wantiango, él dice, cuando dice desplazar el centro, lo que se está refiriendo es la creación de esos múltiples centros y por lo tanto que haya capacidad de transmitir lo que es esa sociedad sin pasar por el filtro de alguien, ¿no? Que normalmente ese alguien suele ser blanco, ¿no? Que es el que siempre se ha interesado de una manera etnográfica, de una manera especial por el continente africano, ¿no? Y que ahí otra de las críticas, y ahora vamos a escuchar la siguiente, al libro es, o críticas o pregunta es, ¿has enseñado tu trabajo en África y qué opinan? ¿Contesta ahora o vas a poner la música? Voy a poner la música, si quieres te dejo tiempo para... ¿Te ha dado tiempo para pensar? Bueno, me lo sé, me sé la respuesta. Es que esta es una pregunta que viene con pólvora, yo creo, porque le he dicho a Tania que es una pregunta que me hacen casi siempre, sobre todo en entornos en los que hay involucrado algún pensador o pensadora africana, ¿no? Yo creo que es un tema que les inquieta porque a lo mejor ven algo que puede ser violento o doloroso, ¿no? No lo he podido enseñar en África, porque esto lo hice en una residencia en el 2017. Volví a casa y bueno, pues lo empecé a enseñar mucho en Europa. He tenido bastante... me lo he podido viajar bastante, estoy súper contenta. Y bueno, pues no ha habido situación, ¿vale? Pero es un tema muy complejo porque sobre todo la imagen anterior, por esa que Tania estaba diciendo, como ella lee esta imagen de archivo que está borrada, ¿no? Y que la mujer solamente se les ve las caras y cómo siguen hacia adelante, aunque nosotros nos empeñemos en desdibujar esa imagen, ¿no? Y entonces a lo mejor esa lectura sesgada de mi proyecto puede provocar que yo estoy hablando de la mujer africana y estoy hablando sesgadamente o borradamente, ¿no? Del imaginario. Estoy muy abierta a que me cuenten qué
cómo leen las imágenes, pero vuelvo a decir que están dentro de un contexto y tienen un porqué y yo las he hecho justificando todas. La justificación, el proceso de justificar, ¿es necesario? O sea, es decir, como... Si se cuestiona, sí. Si no, no. Pero tú cuando estás haciendo el libro, ¿sabías que tenías que justificar tu trabajo? Yo tenía que justificar mi experiencia, o sea, mi pensamiento, por qué había... o justificarlo o deconstruirlo, ¿no? Y toda esta evolución en la que todavía estoy es lo que me provoca pues, el autocuestionamiento, el poner todos los elementos encima de la mesa, por intentar ordenarlos y ver qué es lo que me ha afectado. Y hago el proyecto un poco para quien se sienta interpelado lo acoja y lo pueda utilizar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el libro nombro a Peggy McIntosh, que en 1987 hace un manifiesto de 50 puntos en los que, para revisar tu lista de esa palabra que no te gusta tanto, que es de privilegios, ¿no? Como mujer blanca, y se llama La mochila invisible. Y bueno, pues ella lo que invita es que para descolonizarse, o como se llame, porque esta palabra que está tan de moda a veces está un poco demasiado sobada, ¿cómo puedes hacer para saber que tu color de piel, tu género, tu pasaporte, tu religión, tu salud, todo lo que te pueda definir como persona, te dé privilegio o no? Entonces, y es verdad que Audre Lorde decía que no había escalas dentro de la opresión, ¿no? Pero ya sé lo que estabas hablando antes, que es muy importante, que es la parte de la antropología, hablando de clasificación, ¿vale? Que eso se me ha quedado ahí en el tintero. Lo hacemos ahí en el paréntesis, pero no es que no me gusta la palabra privilegio, pero privilegio es una palabra que te exime y crea un muro y te protege, y que a veces yo creo que hay que embarrarse. O sea, no es decir, yo desde mi privilegio hablo desde mi privilegio, ok, vale, pero a partir de aquí, ¿qué hay lo siguiente? O sea, lo siguiente es mancharse las manos para que ese privilegio no se convierta en una protección, en claro, una armadura. Es, ¿no? como la empatía, ¿no? Sí. Una vez que tienes empatía ya no más, ¿no? La empatía sí. es muy peligrosa, sí. Y me parece que es muy lícita, por supuesto. Pero la identificación del privilegio, que yo también lo digo en mi libro, es una vez que lo identificas, ahora hay que tomar acción. Tomar acción no quiere decir tampoco salir a las calles con carteles y a tirar tomates o a gritar, que también se puede hacer, pero yo soy feminista desde mi cotidiano y desde mi actitud diaria, y no voy, esa es mi relación, y no voy dogmatizando, ¿no? Y yo creo que una vez que lo identificas, puedes hacer pequeñas acciones o pequeños gestos, que es qué pasa a tu alrededor, ¿no? ¿Qué hay a la vuelta de la esquina de tu casa? ¿Qué pasa con tu entorno más próximo? No te tienes que profundizar o viajar o de repente hacerte la más activista, ¿no? No, y ahondando en la palabra privilegio, que es la pregunta, ya sabes que voy a hacerte preguntas incómodas, pero sí, ¿no? ¿Qué pasa si este trabajo lo hubiera presentado una artista negra? ¿Hubiera tenido tanta repercusión? O sea, ¿hubiera tenido tanto acceso a lugares y cómo se hubiera tomado, ¿no? Porque hay un punto en ese privilegio, hay un punto de identificación por parte de, pongamos, periodistas blancas que dan más visibilidad al trabajo, ¿no? O sea, por el hecho de que tú también lo seas. Entonces ese privilegio es onda o sea, se reproduce, ¿no? Y a mí eso me preocupa, en cierta manera. No por ti,
sino porque el espacio, al final, ese privilegio, cuando tú sabes que lo tienes, o sea, ¿cómo puedes ceder? O sea, hay obligación de ceder espacios a otro tipo de artistas, hay obligación de ceder espacios a otros discursos. Una vez que tú entras, hay que abrir y dialogar, establecer un diálogo con artistas negras, establecer un diálogo con estas mujeres, que ellas puedan hablar en vez de hablar tú. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Mira, una de las cosas que también pongo en el libro, que viene de Emily, es este moto que sale en las manifestaciones feministas, que es: no puedes dejar de ser blanca, pero puedes traicionar tu blanquitud, ¿no? Sí. Yo personalmente... La estoy traicionando todas las mañanas. Luego al final del día estoy agotada, pero... yo es que no sabía que se podía hacer pequeños gestos. Yo, desde mi humilde y pequeñito mundo, es mi leitmotiv. O sea, todos los entornos en los que participo, abro el melón de la interseccionalidad. Te estaba comentando antes cómo es de sorprendente. Bueno, aquí en Barcelona el paisaje es un poco distinto, yo creo, pero en Madrid no se ven gente racializadas, no se ven. Viven en el extrarradio, están en muchos entornos muy reducidos y no hay... y a nivel artista, yo siempre digo, claro que hay mujeres artistas, hay mujeres jóvenes, fotógrafas, artistas racializadas, y no las 4 conocidas. Y igual que hay que abrir el camino para las jóvenes, hay que abrir el camino para las racializadas, los racializados o cualquier persona que se sienta excluida porque están... y no sé, yo lo intento hacer porque no lo hacía y me parece que tengo que recuperar el tiempo perdido, pero tiene que venir desde tu convencimiento. Recuperar el tiempo perdido y nosotros recuperar el tiempo robado, la vida robada. Robado. Es como lo de, es que estoy dando voz. No, yo no tengo que dar voz a nadie, ¿no? La voz la tienen y la voz y el espacio lo tienen y todo. Yo no soy nadie para dar voz a nadie. Bueno, pues vamos a dar voz a Wendo Kolosoy, que es un gran artista de los años 60 de Congo. Él hacía rumba congolesa y esta canción se llama María Luisa. Un minutito de canción. Bueno, nos estamos dando cuenta que se está alargando el tiempo. Yo os invitaría a que si alguien quiere decir algo, sí, para no dejar todo hasta el final, si alguien quiere comentar, nos queda hablar un poquito del tema de... O sea, puedo ir diciendo un poco cada imagen, porque Tania me decía que lo que le interesaba eran más mis imágenes que el resto, ¿no? Bueno, no, me interesaban las imágenes de archivo, saber cuáles había seleccionado. Me interesaban estas imágenes de calle. Las que no me interesaban son las imágenes de estudio, pero estas también son tus imágenes, ¿no? Porque entiendo que aquí hay una espontaneidad a la hora de coger, que era un poco lo que comentábamos antes, que sales de casa y vas a explorar un poco, ¿no? Como una observadora y captas la imagen, ¿no? Entonces, en esa captación de la imagen, saber
cuando llegas a casa la encasillas o cuando estás captando, ¿sabes por qué la estás captando? ¿Qué es lo que estás viendo? No. Vale. No, yo no tengo tanta... O sea, no voy pensando, ay, tengo que buscar la imagen que me hable del empoderamiento de la mujer. No, lo veo y de repente lo ves, o sea, es como, ostras, ¿no? Está aquí, no es que lo meta en esa carpeta, sino que tengo una gran carpeta, una gran bolsa, ¿ves? La sororidad, la maternidad, el empoderamiento, o sea, la parte económica, esta mujer que le están embadurnando de billetes, ¿no? Es una cosa que, ¡uy, qué exótico!, que no sé qué, ¿no? Peña no quiere sacar las fotos porque aparte que no le gusta en general la fotografía performática, pero porque es un tema un poco controvertido esas imágenes en las que justamente hablo de todo lo que puede pasar cuando se describen estas imágenes, ¿no? Que es yo hablando de eso. Y eso puede estar exotizado, puede estar hipersexualizado, puede estar victimizado, y todos esos elementos son justamente los que muestro en los retratos de estudio. Pero los retratos de estudio precisamente son los que más afectan, ¿no? Bueno, aparentemente eso es lo que... ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que hay una... Al leerse individualmente hay una descontextualización y no están a lo mejor acompañadas por una explicación, o la lectura, no sé, si hay una parte violenta o ofensiva, pues me parece muy respetable, pero yo creo que habría que permitir una lectura más profunda, ¿no? Está hecho con una intención de hablar de esa parte hipérbole, ¿no? de ese imaginario del que hemos hablado, ¿no? Yo lo tenía en mi cabeza. Me parecía muy importante, después de presentar mis fotos, las imágenes de archivo, hablar de la parte histórica, de la antropología, de la creación de la raza, de la blanquitud, del privilegio blanco, no sé qué. Pues había esta parte de cómo se crean los estereotipos, que como dice Chimamanda, que los estereotipos no es que sean malos, el problema es que es la única historia. Ella tiene una TED Talk que se llama El peligro de la historia única, donde justamente explica, ¿no? que el problema de la historia única no es que no sea verdad, es que crean estereotipos, ¿no? Y yo quería hablar de esos estereotipos. Y aún así sigo escuchando por qué hacen daño, por qué son violentas o por qué se siente... ¿Por qué se siente alguien interpelado? ¿Por qué se siente... O sea, ¿qué es lo que te dicen en esa...? Bueno, porque a mí me puede parecer una foto violenta, pero tengo que explicar, o sea, ¿qué tipo de violencia me está...? Pues no lo sé, no me la han llegado a profundizar. Mira, hay una que sale la mujer con la meca detrás, que gana un premio, la ponen en Instagram y hay 3 comentarios en Instagram, que yo no soy nada de tal, pero siempre con educación me gusta justificar por qué hago esas imágenes. Esta mujer se sentía como musulmana, se sentía ofendida porque estaba la meca pintada atrás y ella creía que yo había pintado eso, y la meca era más pequeña que el tamaño de la mujer, ¿no? Y yo le expliqué con toda mi buena intención que los fondos estaban ya y que la meca es justamente, se hacen fotos para decir, como buena musulmana, como buen musulmán, voy a ir a la Meca. Y la gente, cuando no tiene dinero, lo único que hace es hacerse una foto. Y más que la figura de la mujer con ese pelo, con la postura, con el no sé qué, lo que le molestaba era la carga religiosa, ¿no? Entonces yo le invité a que contextualizase esa imagen dentro de todo un discurso. Yo no estaba hablando de feminismos islámicos, no soy musulmana, no puedo hablar de feminismos musulmanes. ¿Y qué te dijo ella? No me contestó, pero ella estaba interpelando más a la organización que a mí, pero bueno, yo quise contestar. No me acuerdo de qué íbamos a hablar. ¿Por qué no ponemos el siguiente bloque? Sí, el último, vamos a... Sí, vale. Tania, ¿tú viste
Las de estudio. Sí. Sí. ¿Y qué piensas tú de esas? No, lo que estaba hablando antes que está hablando con Gloria es que yo no soy fan de las fotos de estudio en general. Y el único ejercicio performativo de fotos de estudio que me gusta es cuando el fotógrafo se pone delante de la cámara, que se hace el autorretrato. Entonces, creo que hay un ejercicio de honestidad y en esa performatividad que hace que para mí sea más interesante. Entonces, el trabajo de Gloria, el estudio, pero no solo de Gloria en general, los trabajos de estudio a mí no me gustan mucho. No la tenemos aquí, si no la pondríamos. Pero es una cuestión de subjetividad mía. Pero ¿es un gusto estético? ¿No es un gusto? ¿No te sientes ofendida? ¿O sí? No he entrado a mirarlas en detenimiento, por lo tanto no puedo hablar. A ver, lo que te contaba el otro día, Sí. una amiga mía, Blanca, me decía, pues profundizando un poco en esta conversación, ¿no? Y ella me decía, bueno, es como si hago un retrato yo de pues una mujer vestida de farales con una peineta y una pata de jamón y el toro de Osborne y todo como muy exagerado y muy hipérbole, ¿no? Claro, yo le decía, sí, pero tú estás hablando y ella era asturiana, que me dice, yo no me identifico con eso. Para mí ser española no es eso. Pero yo le explicaba que yo creía que a ella no le ofendía o que a mí no me pudiese ofender porque hablábamos desde el privilegio, desde desde una postura en la que esa identidad no nos ofendía desde hacía 400 años, ¿no? O 500 o cuando fuese. Pero yo creo que cuando se hiperboliza algo es como una especie de blackface, ¿no? No, ahora me has dado una idea. Imagínate que yo, como soy una fotógrafa y hago ese ejercicio con la propuesta de tu amiga. O sea, sí, pero no, porque yo no, imagínate. Ya, pero tú tienes como... O sea, con una tía blanca hago ese ejercicio. Sí. Y... Bueno, a mí personalmente no me parecería mal, pero... Sí. Yo justamente sí que... yo vivo en Francia, soy de París y soy española, entonces siempre, muchas veces se me ha caracterizado con esta historia del flamenco, la peineta y es verdad que seguramente Gloria a ti igual no te has encontrado en contextos en lo que para él eso te ha supuesto una caracterización. Pero a mí sí que me pasa estando en Francia y sí que a mí si me tuviera que hacer un retrato y me vistiera con la peineta y el jamón, sí que me sentiría mal. O sea, creo que sí que esa posición yo la sentiría, pero... Ya, pero bueno, tú estás ofendida a lo mejor por el tema del folclore, ¿no? Pero es que tú piensas en la cantidad de... o sea, todo lo que rodea los disfraces, los festejos que te disfrazas de negro, los Reyes Magos, no sé qué, todo se identifica con un pasado en el que el representado siempre es el subalterno, es el oprimido y viene de la época de la esclavitud. Entonces yo creo que se puede justificar por ahí la ofensa, ¿vale? Es mucho más dolorosa que la que tú puedes sentir. Es igual que cuando, no sé, si te vas a Estados Unidos y mezclan México con España, ¿no? Bueno, yo creo que hay una doble ofensa. La ofensa de toda una carga histórico-social y la ofensa de toda una falta de respeto a tu, bueno, pongamos identidad, o si quieres llamarle a lo que eres tú, ¿no? No me gusta llamarle identidad, pero sí que es algo que te conforma y que se está banalizando en cierta manera, o si no se está banalizando, estéticamente se puede hacer esa lectura de la banalización, es decir, la imagen, aunque vaya cargada de todo un discurso coherente, al final lo que tú ves, que es para mí el peligro y la fortaleza de la imagen, es que no todo cuando tú ves una imagen no está acompañada de toda una letra, ¿no? Entonces esa imagen se lee en función de los estereotipos y prejuicios que tú tienes previamente. Pero cuando subes el volumen tanto, hay algo chirriante, ¿no? O sea, yo ahí estaba lo más histriónico, yo estaba llevándolo al límite para que fuese ya evidentemente
caricatura pura, o sea, no caricatura, porque es en una cosa... estudio, pero sí. eso es lo que te digo, que hay una... y el título... Es ahí, pero la gente lo percibe como una banalización de lo que es. Para mí es donde se concentra todo, donde se concentra todo el imaginario que se ha creado hacia la mujer africana. Una mujer hipersexualizada, exotizada, victimizada, todo eso, y se llama así, además el título, el subtítulo es así. Pero bueno, estoy abierta a cualquier comentario si alguien más quiere decir algo, o escribirme, o eventualmente charlar. Cuéntame. Yo creo que o sea, es decir, que llevarlo a tal extremo, es decir, cuando uno hace un libro uno no puede pretender controlar ni saber la reacción del lector, por lo tanto no tienes que pensar en ello. Yo creo que habrá lectores que se sientan ofendidos, habrá lectores que justamente por ese exceso de chirriante desprenden de los estereotipos y tal, es decir, yo creo que la lectura, al final van a ser muchas lecturas, ¿no? Creo que la intención del autor es justamente apostar por el mensaje que él quiere dar, pero la lectura no depende de él, dependerá del lector y de los estereotipos y de su propia historia, ¿no? Yo también pienso, y ahora es curioso, que hay una lectura muy diferente en el libro que en las piezas impresas que están en la exposición, ¿no? en el formato galería, ¿no? Es decir, en el libro estas imágenes pues están en un contexto, bueno, es interesante el debate, ¿no? De la imagen dentro de... Bueno, es que están activadas dentro de una narrativa y dentro de un previo y un posteriori, y las otras, bueno, también están rodeadas por otras imágenes, pero bueno. Sí, es la idea de la descontextualización. Vamos a escuchar el último bloque y no sé cuánto nos queda, no queda mucho tiempo, nos quedan poco, ¿no? Espérate que ya no me acuerdo después, así que... Vale. Bueno, pero a mí me gustaría que vamos a hablar. Esta es Obi Onioya, ella es una cantante nigeriana de los años 70 de Nigerian Boogie, es este estilo de música, y lo he elegido para acompañar estas imágenes porque es un espacio, los años 60-70 son años de eclosión, de ilusión, de emancipación también de la mujer. Había antes otra imagen de Gloria que mostraba, ¿no?, como esa emancipación que se cruza con esta idea de la colonización de la mente, ¿no? Como esa emancipación está unida a la idea de progreso, el progreso europeo, la modernidad y cómo de alguna manera las nuevas naciones se abrazan a ese progreso, esa modernidad, aunque a veces también cogen, no sueltan la idea de tradición, que cuesta muchísimo, y por eso también persiste el sistema patriarcal en muchas de las sociedades y persisten muchas formas que cuesta que la mujer se emancipe, pero sí que empiezan a entrar estos discursos en estos años, los discursos feministas, estas formas de emancipación, y que Nigerian Boogie de alguna manera representa, ¿no?, esta mujer que se pone a cantar en un mercado musical que apenas tenía representatividad, o estaban ellas como coro y no delante, ¿no? Y todo este bloque es como el bloque de emancipación, el stand-up, el de, bueno, vamos adelante, que es controvertido, ¿no? Porque yo os recomiendo mucho la lectura de este libro, Africana, aportaciones para la descolonización del feminismo, que es la idea de que existen
antes hablaba Gloria que no quería hablar de los feminismos africanos, que no tiene esa intención en el libro, pero a mí sí que creo que es interesante al menos leer las diferentes aportaciones. De hecho, aquí está Ramey Sipi, ella escribió un libro sobre los feminismos africanos, ella ha hecho una investigación al respecto y creo que es importante cuando hablamos, y que aquí hemos ido poniendo algunas imágenes, que estamos hablando una mujer en la diáspora, una mujer que no es africana, que en cualquier caso estamos hablando como observadoras, y que esto hay que tenerlo en cuenta. Por mucho que yo sea una mujer negra africana, yo vivo en la diáspora, tampoco tengo el permiso para hablar desde qué lugares, ¿no? Porque yo no vivo allí, por lo tanto, y esto lo remarca muchísimo las feministas africanas, porque muchas formas de pensamiento salen de la diáspora y dicen, ok, fantástico, pero es que nosotras vivimos otras realidades y por lo tanto nosotras tenemos que encontrar nuestras formas de emancipación, que podemos aprender, que pueden haber un diálogo, pero que no podéis imponer el discurso desde la diáspora. O sea que recomiendo muchísimo la lectura del libro, y que en cualquier caso estos son, desde mi punto de vista, es un ejercicio necesario para empezar a entender otras realidades, y que se puede hacer de una manera más o menos acertada, pero lo importante es que existan estos diálogos desde mi punto de vista, que la impugnación no sea el camino final, porque la impugnación no sirve para el diálogo, no sirve para la transformación. No sé si, bueno, tú y yo en ese sentido podemos tener formas diferentes de entender, pero estamos de acuerdo que hay que hablar y dialogar, ¿no? Bueno, yo ya sabes que siempre te he agradecido muchísimo tu actitud, porque a mí me abre una puerta. Yo cuando me encuentro espacios no mixtos, a cualquier nivel, no solamente racial, tengo que respetarlos, porque yo también he estado en espacios no mixtos, pero me parece que a este nivel es importante hablar. Es como cuando tienes un problema familiar, o con tu pareja o tu hijo, lo que sea, hay que hablarlo cuando estás bien, no cuando estás mal. O sea, no se puede abordar temas a la gresca, yo creo, ¿no? Porque hay que respetar el cabreo. O sea, yo, si me viene una mujer enfadada, tengo que respetárselo, porque la ira está metida desde hace tanto tiempo que tengo que respetárselo. Pero yo creo que sí que tiene que haber un espacio de avanzar, o de profundizar, o de realmente marcar unos puntos que hay que trabajar. Sí, estoy de acuerdo. El derecho a la ira, el derecho a los espacios no mixtos, para mí es importante, y no hay que cuestionarlos tampoco. Pero también hay que encontrar en qué momento sales y dialogas, en qué momento entras, en qué momento estás haciendo esto. No sé, yo abriría, no sé si alguien quiere hacer alguna aportación. Remey, que antes te he nombrado, que estás ahí escondida. Perdona, ayer me preguntaron si, o sea, cuando estaba en la galería, que tengo la exposición, perdona que te interrumpa, pero... Y me presentó a uno de los que estaban en la galería, y me dijo, pero ¿eres tú la de la exposición? Pues yo creía que lo había hecho una negra. Y fue como, no sé si leerlo bien o leerlo regular, pero bueno, perdona que te interrumpa. No, decía que no tenía el gusto de conocerla, pero obviamente todo lo que han expuesto en la mesa me ha impresionado, me ha gustado. Ya sabía Tania su talante y dónde te llevaría, y tampoco te ha llevado en el ring más agresivo. No, la quiero. Es que nos queremos, pero bueno, se supone que íbamos a ser muchísimo más... más moderadas. Más perras. Sí. Sí. Bueno, es que tenéis que ayudarnos vosotros a que la cosa, a que la sangre llegue al río. Sí. Un poquito. Estamos esperando la participación de Sally. Uy, con libreta y todo. Qué miedo. Y decirle que, por ejemplo, el libro de Direns, de aportación, es un libro básico. Es un libro básico para entender las relaciones entre las blancas y las negras, porque si las blancas nos leéis en ese texto,
veréis a cada una de las escritoras que en este texto están haciendo las entrevistas, nos daremos cuenta que es verdad que muchas veces pisáis terreno muy peligroso y no sin respeto. Por supuesto. Sí, no sin respeto. Por Entonces, supuesto. si vayamos pasándonos la información desde el respeto, yo creo que el tema será otro. Tú has dicho que no has querido hablar de feminismos africanos. Yo he de coger tu libro, pero las fotografías que hemos estado viendo ahí se apunta mucho del feminismo africano. Bueno, yo no he querido hablar del feminismo africano porque no siento que tenga agencia, no soy ni académica ni he estudiado profundamente los feminismos africanos, pero sí los nombro los que he podido recopilar, ¿no? Simplemente para, como decía, para mostrar ese gran espectro muy rico, muy rico. Yo la verdad es que me parece absolutamente emocionante. Y sí, por supuesto, que tendríamos que leer todas este tipo de literatura, pero no solamente la africana, no sé, o sea, la mapuche, la Indonesia, no sé, hay muchas reflexiones alrededor, ¿no? Y yo creo que el gran fallo que ha tenido el feminismo es haber sido desde el principio clasista y racista. Entonces hay una especie de mantra universal, ¿no? que se dice desde el feminismo blanco y que ya no tiene ni pies ni cabeza, que se siga por ahí. Me gustaría hacer una aportación que has dicho tú, Remy, que es la idea de feminismo blanco y feminismo negro. Incluso las mujeres africanas no están de acuerdo con esta dicotomía porque el feminismo negro, entre comillas, de la diáspora, ellas dicen que está centrado o que tiene en el centro el racismo, que no pasa lo mismo en el continente africano, que el racismo no está en el centro. O sea, que en la diáspora hay que apelar al racismo, que es una cuestión que está en el centro, pero en cualquier caso dicen que el enemigo no es el feminismo, los feminismos blancos, sino que es el capitalismo. Y eso es interesante, ¿no? Como que no perdamos de vista que hay que trabajar y que hay que deconstruir esos imaginarios, pero tampoco es necesario desde mi punto de vista estar trabajando para deconstruir cara al otro, sino que lo que hay que construir sin estar en confrontación, porque sí que pierdes tiempo en estar confrontando, deconstruyendo para que el otro te entienda, y hay un punto que dices, bueno, a ver, ¿por qué voy a gastar yo mi vida para que el otro me entienda? Y simplemente voy a ser lo que soy, y el otro tiene que saber entender que yo no tengo por qué estar educándole constantemente, porque eso sí que es muy agotador. La educación constante del otro me parece una aberración, sinceramente, desde mi punto de vista. No sé. ¿Has hecho algún trabajo similar con la mujer blanca? Yo un trabajo similar, bueno, hice un trabajo sobre Ofelia, que ahí sí que era yo la protagonista y era performática. No soy Samuel Foso, pero me puse en el centro. No con la misma lectura, pero sí era una reflexión sobre pues ese encasillamiento que nos han puesto desde hace siglos a la mujer, esa muerte de Ofelia, ¿no? Desesperada, que se desvanece en el agua, ¿no? Y esa muerte tan extraña que nos dice Shakespeare, me parecía que me ayudaba mucho a ver a esa mujer encasillada en no es que está loca o es que está... Y eso lo hice hace mucho. Sal y coge. ¿Estás preparada, Gloria? No he dicho nada. Vale, que estamos en un ambiente cariñoso, distendido. A mí hay una cosa, creo, tengo tendencia a ir un paso más, ¿no? Y tal vez planteo una pregunta que igual no podemos contestar hoy, pero me gustaría plantearlo, y es un poco
lo que me sugiere todo lo que hemos hablado, ¿no? Lo voy a intentar explicar brevemente. Me surge como esta duda de qué aspecto tiene la decolonización en Europa. ¿Qué aspecto tiene la decolonización si dejamos de girar aquí la atención hacia los oprimidos de la colonización y nos fijamos qué es lo que realmente está pasando aquí, qué está evolucionando aquí, ¿no? Tengo la sensación de que la mirada está excesivamente puesta hacia ese otro lado, y en este caso hacia el continente africano. Puedo entender que los sujetos relacionados con el continente, ya vengan de él o por herencia, afrodescendientes, lo que sea, tengamos una necesidad muy fuerte en este proceso de decolonización, de conectar con eso, de romper con eso. Entiendo que en el continente la decolonización significa romper con esto y mirarse de otra manera, pero me pregunto si la obsesión de Occidente, concentrar la decolonización en la representación del otro sujeto, de cómo lo ha vivido, de tal y no sé qué, no sé si está, de alguna manera me puede parecer interesante, pero de alguna forma me falta mucho de esa propia mirada. Y creo que de ahí también hay mucho centrado en esa constante invisibilización de lo blanco, ¿no? Es como, antes usáis el término racializado, y el otro día oía esto en un podcast en Francia, ¿no? Decía, para que exista un racializado tiene que haber un racializador, ¿no? Y nunca hablamos del racializador. Entonces la blanquitud de alguna manera sigue manteniendo su propia transparencia, sigue manteniendo su propia neutralidad y su no existencia en este proceso tan brutal, ¿no? Y de ahí me encantaría, siempre lo he dicho, invitar a 10 fotógrafos del continente africano a que vinieran a hacer fotos de asturianas vestidas de flamenco. Me encantaría. Yo tengo el mismo proyecto. Vale, ya has recogido. Pero también me gustaría, y lo planto ahí, no sé si es algo que está ocurriendo, si no está ocurriendo, ¿dónde está también la generación, o sea, la generación no de años, sino el generar proyectos o narrativas que se estén fijando en la propia colonización europea desde el punto de vista blanco, desde el punto de vista exterior, si tenemos tiempo y ganas, ¿no? Porque bastante tenemos muchas veces con reconectar, que también está muy conectado con construirnos, ¿no? Pero sí, lo planto ahí. Sí que ya me has dicho tantas cosas que ya se me ha olvidado. Sí que hay proyectos que están hablando de, por lo menos yo los encuentro porque es lo que me interesa. No son súper conocidos, algunos sí, pero sí que hay proyectos que están mirando. Pero sí que es verdad, tienes mucha... Ayer en el taller de Emily estábamos hablando cómo se sigue poniendo el foco en la víctima en vez del opresor, ¿no? Sobre todo en el fotoperiodismo, que es un poco lo mismo, ¿no? De seguir hablando de los negros y no de los blancos, ¿no? Dicho así burdamente. A mí me interesa mucho el proceso de descolonizarse a partir de lo que tienes más inmediato, de tu entorno más próximo. Pues, no sé, yo ahora mismo estoy trabajando sobre el tema de los museos, ¿no? Y de la representación, de la antropología, eso sí que es un poco más, aunque va a salir inevitablemente el objeto y que se identifica con el continente, pero no sé, estaba pensando, escuchándote, con vuestro proyecto este maravilloso que vais a hacer de traer... está en nuestra imaginación, sí. Todavía. No, que estaba pensando... Al menos en el imaginario, que eso ya es algo, ¿no? Sí, sí. Pero que nosotros también fuimos folclorizados, ¿no? En su época, cuando vinieron los americanos y en la posguerra nos hacían fotos, ¿no? En los flamencos en las cuevas y nos primitivizaban. Lo que pasa es que, como he dicho antes, no es la misma relación de dolor. Sin el riesgo. De dolor. Sí, es muy interesante ver cuál va a ser el paisaje, ¿no? Cómo va a ser ese horizonte en el que, no sé, mira, yo este fin de semana estuve en Bélgica, en el Museo de África, en Tervuren, trabajando, o sea, tela, y ellos han hecho un grandísimo esfuerzo, es el museo que más facilidades me ha puesto, y están
saben que han hecho un gran esfuerzo y saben que tienen mucho más por hacer. Contaron con una comisión de expertos africanos locales, algunos de la República Democrática del Congo, otros que viven en la diáspora en Bélgica, y esta comisión 5 años después y no sé cuántos millones de euros después no han aprobado todo eso, todo ese esfuerzo. Y sí que han quitado todo lo doloroso, lo han metido en el sótano, en una sala que lo ves, han hecho una gran reforma física, pero el discurso sigue siendo erróneo, y es que lo ves, hay todo, o sea, las cartelas, la explicación, se pasa sesgadamente, hay un trocito como esta mesa que te habla de la época de todo lo que es la extracción minera, perdón, o sea, eso sigue sucediendo ahora. Las guerras que están sucediendo es porque seguimos con una presencia colonialista, ¿no? No sé. Yo creo que entiendo lo que dice Sari, que es a la hora de hacer esa limpieza, ¿no? del alma, por decirlo así, no nos limpiamos en casa, nos seguimos limpiando fuera de casa. Cuando en casa, la casa todavía está muy sucia, ¿no? O sea, lo reconoces fuera, pero no dentro. Y dentro estás perpetuando las mismas opresiones, estás creando techos de cristal, estás creando un espacio segregacionista, o sea que en el fondo estás reproduciendo esas lógicas coloniales dentro de tu propio territorio, pero te estás lavando diciendo que lo haces fuera, ¿no? Supongo que, no sé si va por ahí, Sari. También, Sí. es una cuestión de, o sea, estamos en el continente básicamente donde se genera, ¿no? la idea del otro, donde se construye esa otredad para poder justificar todo lo que viene después. Y siento que no pasamos suficientemente tiempo mirando hacia aquí. Bueno, yo lo he dicho, ¿no? que cuando objetualizas, cuando defines el otro, también es para definirte a ti, lo que no eres o lo que sí eres, ¿no? Pero claro, eso es lo que me parece súper interesante, es como cuando hablas de la definición del otro, son figuritas de personas del continente africano, ¿no? Entonces al final esa visualidad, siempre esa energía va hacia allá, haciendo transparente al constructor de ese objeto. El constructor de ese objeto no aparece en la imagen. Bueno, pero es que yo sí que en el texto del libro sí que lo menciono, ¿eh? O sea, sí, pero que es que me parece muy interesante porque sí, a lo mejor tendría que haber puesto al lado una figurita de Lladró, ¿no? Para ver Sí, no te lo digo por el libro en concreto, que además tampoco, lo siento, no lo he visto entero tampoco. No te preocupes, que pero no. Es lo que me despierta, ¿no? Como toda esta visualidad, ¿no? No sé si queréis, hacemos una última intervención y si no, acabamos con la canción de Lady de Fela Kuti, que es el título del libro, sale de aquí, ¿no? Sí, el título del libro es el estribillo de Lady, que es una canción que sale en el álbum de Shakara de 1972, una época muy particular. Eran 2 años después de la guerra civil de Biafra, 12 años después de la independencia y justo el año después que se encuentra petróleo, entonces la economía nigeriana se multiplica por 200.000 y él plantea cómo va a ser la emancipación de la mujer, ¿no? Qué modelo va a seguir y es muy controvertida porque tiene una lectura bastante ambigua. De hecho el estribillo no dicen woman go no agree, dicen woman no go agree, que también es un guiño que hago yo porque mi primera interpretación de la canción yo la oía y decía ¡ay! Y se queda así, y se quedó así. Entonces toda la gente que habla pidgin me dice, oye, me parece que es tal. Digo, es que ya que estuvo, pensé, ay, pues mira, me voy a reír de mí misma porque es que es una manera de decir, es que hasta para leer las canciones que nos parecen fenomenal o los libros o las imágenes o lo que sea, es que las leemos mal o las leo mal, ¿no? Y ahí se quedó. Bueno, pues con esto yo creo que ya nos despedimos. Muchísimas gracias por venir, que es la hora de comer y supongo que ya de aquí a... sí. Gracias, Gloria. Gracias, Tania. Muchas.